Muy buenas noches a todos. Ahora vamos a trabajar un tema que se llama turismo sostenible. Es el tema que nos corresponde el día de hoy. Estamos continuando. Voy a pasar a presentarles la pantallita para que demos inicio. Es posible que no logremos terminar el tema de turismo sostenible, es por eso que tal vez la siguiente semana es que lo completemos. Y una vez que completemos el tema, les voy a poner una tarea. ¿Listo? Sobre eso. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí. Muy bien. Entonces, iniciamos. Seguimos con el tema número 1, que es generalidades del turismo sostenible. Y en el contenido temático asignado a este tema en específico, vamos a abordar lo que es los principios del turismo sostenible. En este sentido, antes de abordar lo que es el turismo sostenible, es preciso que nosotros abordemos o entendamos qué es el desarrollo sostenible y cómo es que surge, cuáles son sus características, cuáles son sus componentes, por así decirlo, ¿sí? El turismo sostenible nace, ¿no? o se refiere a la idea de satisfacer las necesidades del presente, es decir, de este momento, en este tiempo presente, sin comprometer, dice, la capacidad de las generaciones futuras. Es decir, usar los recursos naturales, culturales, económicos, de forma, en este momento, dice, ¿no? En la actualidad, de forma que las generaciones futuras no puedan verse perjudicadas por el sobreuso o la sobresatisfacción de nuestras necesidades actuales, dejándolos a ellos en una situación poco favorable para poder subsistir en el futuro. Un momento, por favor. Esta es la última, Muy bien. En este sentido, dice, el desarrollo sostenible, este concepto de sostenibilidad, lo que busca es generar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en igualdad de condiciones entre lo que es el aspecto económico, el medio ambiente y la sociedad o las personas, ¿no? El medio social, ¿sí? Este término de desarrollo sostenible nace en 1987 en una publicación que es conocida como el Informe Brundtland, ¿sí? Este es un documento internacional que sienta las bases para empezar a pensar en el planeta de una forma mucho más considerada con él, ¿no? Con nuestro planeta, debido a que a partir de los años 80 empieza un proceso, de hecho, mucho antes, en realidad después de la Segunda Guerra Mundial, se establece lo que es la Guerra Fría y empieza una carrera armamentista y también una carrera tecnológica y una sobreexplotación de los recursos naturales en lo que es el planeta Tierra, marcando muy fuertemente la distinción entre lo que serían los países desarrollados con los subdesarrollados. Los países desarrollados empiezan, como les decía, una carrera de desarrollo, ¿no? Económico en desmedro de la naturaleza. Es un aprovechamiento masivo de los recursos naturales, de los recursos energéticos, lo cual empieza a agravar la situación en torno a lo que es las condiciones del efecto invernadero, el cambio climático, ¿no? Empiezan a subir los niveles de CO2 en el planeta. Y todo esto con el afán, ¿no?, de generar mayores recursos económicos, y que al hacer esto también se van generando mayores brechas sociales, y también se van generando mayor cantidad de necesidades o problemas, y principalmente estas necesidades y estos problemas se van dando en los países subdesarrollados o tercermundistas, ¿no?, en los que, por ejemplo, Bolivia formaba parte de ellos. En este sentido, este informe Brundtland
lleva así porque el apellido Brundtland es de la experta que investiga y es la que emite este informe y la presenta a las Naciones Unidas. En este informe, esta mujer, ¿no?, alerta sobre las consecuencias medioambientales negativas que se están generando por el desarrollo económico y también como un efecto de la globalización, ¿no? Y este informe trata de buscar posibles soluciones a estos problemas que se están generando por causa de la industrialización y también del crecimiento de la población. No olvidemos que el crecimiento de la población se ha incrementado en los últimos 30 años de sobremanera, y por lo tanto cuando la población aumenta también aumentan las necesidades de poder hacer un aprovechamiento de los recursos energéticos renovables, no renovables que posee la naturaleza, ¿no? O sea, que nos otorga la tierra en general. ¿Listo? Entonces de ahí es donde nace el término de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible toma en cuenta tres factores que los habíamos mencionado antes: el componente social, el componente económico y el componente medioambiental. Vamos a entender que lo social, ¿no?, vamos a entenderlo como los recursos humanos, ¿no?, o los RRHH, ¿listo? Lo económico como los recursos económicos, y esta sería su contracción. Y lo medioambiental vamos a entenderlos como los recursos patrimoniales, ¿listo? Estos recursos patrimoniales que vamos a entenderlos todos los aspectos del patrimonio natural junto también con el patrimonio cultural, porque están en constante relación, ¿listo? En esta secuencia de la presencia de lo que son estos factores, estos tres factores, vamos a ver que el desarrollo sostenible plantea un sentido de equidad, ¿sí?, de equilibrio entre estos tres factores. Si, por ejemplo, esta burbuja que representa al componente económico fuera mucho más grande, entonces estaríamos en desequilibrio, ¿sí?, porque se está primando más por generar recursos económicos en desmedro de los recursos medioambientales y también la generación de mayores problemas sociales. Por tanto, el desarrollo económico, al plantear la idea de un equilibrio, de equidad entre estos factores, la interrelación entre estos nos muestra que entre lo social y lo económico debe haber una relación equitativa, ¿sí? Entre la relación social y medioambiental debe hacerse viable. La sociedad necesita de recursos del medio ambiente patrimoniales, pero también debe hacer un uso de estos recursos patrimoniales de forma en la que sea vivible, es decir, que puedan sostenerse en el futuro, ¿sí? Eso es lo que nos plantea el desarrollo sostenible. Y entre lo económico también que sea viable. ¿Por qué? Porque pensando tal vez en acrecentar los recursos económicos, el aprovechamiento económico, también vamos en desmedro de esos elementos que tienen que ver con el medio ambiente. Y es lo que ha sucedido con los procesos de industrialización y globalización en todo este proceso de los últimos 30, 40 años, en los cuales se ha ido aprovechando de forma desmedida, sin justicia, sin criterio en algunos casos, del medio ambiente, del planeta en general, pero pensando más en generar recursos económicos, lo cual ha generado también mayores brechas sociales, diferencias e inequidad en estos sectores, y principalmente en aquellos países que están por debajo de la línea del Ecuador y que son considerados países tercermundistas o países en vías de desarrollo. A ver, el último, yo creo. Muy bien. En ese sentido, pasemos al siguiente. Vamos a ver que las relaciones entre estos factores van a ser tres tipos de relaciones, ¿listo? Vamos a ir analizando cada una de ellas y van a ver cómo estas van a verse resumidas en un esquema, ¿ya? La primera relación es aquella que nos plantea que entre los recursos humanos y los recursos patrimoniales. En esta relación se dice que la población, es decir, los recursos humanos, deben ser responsables de proteger y preocuparse por los recursos patrimoniales, ¿sí? Como
hacen esto? ¿Cómo llegan a este fin de responsables de proteger y preocuparse del patrimonio? Lo hacen a través de 3 acciones, ¿no? 3 actividades básicamente que van a ser destinadas a procurar la conservación del patrimonio, ¿sí? Es decir, de estos recursos patrimoniales, sean tanto culturales como naturales, ¿sí? ¿Cuáles son estas actividades? La primera es la de proteger. Cuando protegemos nuestros patrimonios, el patrimonio, que es cuando nosotros vamos a establecer o vamos a determinar cierto tipo de restricciones para no dañar el patrimonio, o sea, restricciones al patrimonio. Un ejemplo de eso, ustedes han llevado la materia de patrimonio natural ¿con qué docente? Perdón, ¿me cuentan? Magda Crespo. Ya, cuando han revisado el tema con la licenciada Magda Crespo, han debido ver, por ejemplo, las áreas protegidas. Y han debido ver, por ejemplo, el área, la reserva, ¿cómo es esta? Parque Natural y Área de Manejo Integrado Madiri, ¿cierto? Sí, Ya. Cuando han visto esta área protegida, seguramente también han debido ver que existen límites, ¿no? O sea, el área protegida tiene una distribución grande, pero hay un área que está dentro de esta área protegida, que es la que se conoce como área de manejo integrado. Y esta área de manejo integrado es la que no se debe entrar con ningún tipo de proyectos y se busca que se mantengan sus características, ¿cierto? ¿Han visto o no han visto esos elementos? Esas diferencias. Es decir, esta categorización de área de manejo integrado tiene que ver un poco con este elemento que es de protección, ¿sí? Es restringir el acceso a estas áreas naturales, a estos patrimonios. ¿Por qué? Porque si las personas, si la población sigue teniendo acceso para poder aprovechar, por ejemplo, para poder seguir sacando materia prima o para desmontar, hacer desmonte y empezar a hacer cultivos, ¿no? Esos son uno de los efectos negativos que se tienen sobre las áreas protegidas de parte de las poblaciones, porque quieren seguir ampliando sus áreas de cultivo. Entonces, para evitar que se siga dañando estas áreas protegidas, que vayan a tener como una consecuencia la desaparición de estas áreas protegidas o de los ecosistemas, entonces se van generando actividades de protección, ¿no? Que eso es, cuando hablamos de protección estamos hablando específicamente de restricción, evitar que la gente entre a este patrimonio porque puede generar mayor impacto negativo, ¿sí? La otra actividad es la renovación. Cuando hablamos de renovación significa generar de nuevo. Algo que se hubiera perdido, tratar de que nuevamente vuelva a su estado natural. Un ejemplo de ello son los bosques, ¿sí? Hay lugares en los que se pretende nuevamente restaurar la flora nativa, la fauna nativa, ya que estas zonas se han visto asediadas por los incendios, por los chaqueos. Entonces, por ejemplo, es renovar, generar de nuevo algo que tal vez estaba perdido y que ya no existía, que ya no era parte de ese sistema, de ese espacio. La siguiente es la restauración, ¿no? Puede ser la restauración de un edificio, por ejemplo, en caso de que sea un patrimonio en el ámbito cultural, u otro que, como tengo ejemplo, que sería la restauración de un bosque, ¿sí? Que si bien no estaba completamente destruido, que podía implicar la renovación, ahora la trabajamos como restauración. Esa es la renovación y la mejora a partir de restricciones también a estos espacios de un bosque, ¿sí? Estas 3 actividades, protección, renovación, restauración, van a tener como consecuencia y fin el de conservar el patrimonio. ¿Listo? Ese es el objetivo de esta relación entre recursos humanos y recursos patrimoniales ante la realización de estas actividades. Es la de conservar el patrimonio, ¿sí? La siguiente relación habla sobre las relaciones humanas, ¿no? Los recursos humanos con los recursos económicos, ¿sí?
Tres actividades también que se deben priorizar en esta relación entre recursos humanos y recursos económicos. La primera es la planificación, la segunda es la ejecución y la tercera es la evaluación. Estas tres actividades tienen como objetivo, ¿no?, el desarrollo de la gestión institucional. Cuando hablamos del desarrollo de la gestión institucional nos referimos a que estas actividades, estas tres, son desarrolladas o llevadas a cabo por las organizaciones e instituciones quienes van a ser responsables de esas actividades. En un sentido más práctico, solo en el ámbito municipal, los municipios tienen como obligación el planificar cuáles van a ser las actividades, los programas y los proyectos que se van a desarrollar en el entorno, ¿sí?, asignando cierta cantidad de recursos. Se planifica el desarrollo de ese proyecto, asignándole recursos y también en determinados tiempos. Una vez que se ha planificado eso y se ha aprobado, entonces pasa a la etapa de ejecución, es decir, hacerlo realidad. Una vez que se ha hecho realidad esos proyectos, esas intervenciones, se va a pasar a la tercera actividad que tiene que ver con la evaluación. Realmente esto que hemos planificado y ejecutado se puede evaluar como algo positivo, con un impacto positivo, un impacto negativo, ¿no? Entonces, en estas relaciones entre los recursos humanos y los recursos económicos entra también la población, pero no la población en el sentido de ser el planificador, a veces el ejecutor, pero muchas veces la población misma también va a tener este carácter de ser evaluador. Entonces, pero las primeras dos actividades, en realidad las tres actividades, van a ser desarrolladas, supervisadas y monitoreadas por instituciones y organizaciones que van a tener la labor de trabajar sobre ello. ¿Listo? La tercera relación es entre los recursos económicos y los recursos patrimoniales, ¿sí? ¿Qué se quiere o qué se espera de esto? Es que se pueda destinar recursos económicos para que se puedan desarrollar investigaciones, ¿sí?, para desarrollar investigación. De esta manera, a partir del desarrollo de las investigaciones, se pueden generar ideas innovadoras, creativas, nuevas, que permitan, ¿no?, mejorar las condiciones de estos recursos patrimoniales, ¿sí? Una vez que se generen estas ideas, esta innovación en torno a esto, en torno a la inversión de los recursos económicos para la mejora y la conservación de los recursos patrimoniales, vamos a difundir todo este desarrollo de investigaciones, de ideas innovadoras, haciendo que estas actividades tengan como resultado el desarrollo de nuevos conocimientos que vayan a aportar a mejorar las condiciones negativas, tratando de convertirlas en condiciones positivas. Estas relaciones se van a ver esquematizadas en el siguiente cuadro. Esta gráfica nos muestra de forma similar a la primera gráfica que veíamos de desarrollo sostenible, puesto que tenemos los recursos humanos, que son el componente social, los recursos económicos, los recursos patrimoniales, que son el componente medioambiental, ¿sí? Están dispuestos en un triángulo equilátero, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué significa equilátero? Las mismas distancias entre los lados del triángulo, ¿sí? No hay mayor distancia, por ejemplo, entre los recursos patrimoniales y los recursos económicos. No es más la distancia entre estos dos factores, sino que entre los tres factores existe una equidad de distancias, de igualdad, de prioridad, de importancia, ¿sí? El accionar de cada uno de estos factores va a tener como objetivo mejorar la calidad de vida, ¿sí? Mejorar la calidad de vida bajo tres conceptos. Quiere decir que sea una calidad de vida justa, equitativa y social, que sea equilibrada, ¿sí?, que se evite la inequidad en cuanto a los procesos que se vayan a generar, ¿sí? En las relaciones que habíamos visto antes en la diapositiva anterior,
veíamos, por ejemplo, la relación entre lo que es los recursos humanos y los recursos patrimoniales, en los que decíamos que debían priorizarse 3 actividades, una que era de protección, otra que era de renovación y la otra que era de restauración. La suma de estas 3 van a tener como resultado la búsqueda de la conservación del patrimonio, ¿sí? En la relación recursos humanos y recursos económicos, vamos a ver que van a estar las actividades de planificación, las de ejecución y las de evaluación. Esto para generar lo que es la gestión institucional, ¿sí? De manera que los recursos económicos sean bien distribuidos en función de las necesidades también de los recursos humanos y viceversa, para poder generar un mayor equilibrio. Y en la relación entre lo que es los recursos patrimoniales y recursos económicos, vamos a ver la investigación, el desarrollo investigativo, la innovación, que van a desencadenar en la difusión. Esto con el objetivo de desarrollar conocimiento, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por calidad de vida? Cuando hablamos de calidad de vida, ¿no? Es cuando nosotros, o cuando se va a generar, o se ha podido satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros satisfacemos las necesidades básicas, es cuando nosotros vamos a poder generar una mejor calidad de vida en términos de equidad, o sea, para todos en un mismo nivel de satisfacción, ¿sí? Cuando se crean estos desequilibrios que hablábamos en un inicio, estos desequilibrios económicos, que también van causando también desequilibrios, impactos negativos y mayor presencia de problemas, tanto a nivel social como también a nivel medioambiental, es cuando se da prioridad, por ejemplo, a los recursos económicos, ¿sí? Y generalmente los recursos económicos van a tender a ser monopolizados por ciertos sectores, por ciertas industrias, ¿no? Y si lo hablamos a nivel de países, no nos olvidemos que el dominio económico comercial, por ejemplo, a nivel mundial, está manejado por Estados Unidos, países europeos y también China en la actualidad. Y son justamente estos países los que tienen un aparente desarrollo económico factible, bueno, de alto nivel, pero en desmedro de aquellos que se consideraban países tercermundistas o en vías de desarrollo, no, que se ven mucho más afectados. Ahora, ¿cómo se ve la relación en la actualidad? Ustedes van a poder ver mucha propaganda que dice acerca de los países europeos, por ejemplo, que hablan sobre la sostenibilidad, nuevas formas de generar, por ejemplo, energías más limpias y todo aquello, pero resulta que tienen empresas inversoras que se van a producir, a industrializar productos que después retornan nuevamente a estos países europeos o de primer mundo, pero donde han sido producidos son aquellos países tercermundistas en los cuales se siguen desarrollando actividades globalizadoras, industrializadoras, que van afectando ahora sus medios físicos, sus medios sociales, acrecentando más estos problemas de inequidad social, de alteraciones ambientales, tornados, efecto del niño, la niña, también son resultado de este calentamiento global que ahora ha llegado con mucho más fuerza a lo que sería los países en vías de desarrollo. ¿Listo? Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, es que estamos hablando de crear un equilibrio entre estos 3 factores que buscan mejorar la calidad de vida de la población en general, ¿sí? Esta es una fórmula, en pocas palabras, es una fórmula que se puede aplicar a cualquier sistema, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, es igual a hablar de turismo sostenible. Porque cuando nosotros hablamos de turismo sostenible, también debemos buscar mejorar la calidad de vida de forma equitativa,
¿sí? Vamos a ver ahora cómo esta relación de desarrollo sostenible va a tener su impacto y cómo se relaciona con lo que es el turismo sostenible. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, dice que el turismo sostenible busca, ¿no? Este turismo sostenible debe buscar satisfacer, dice, las necesidades de los turistas, así como de los destinos turísticos, ¿sí? En un inicio comentábamos en algunos ejemplos que mucha importancia se le daba a satisfacer las necesidades del turista sin pensar, por ejemplo, los impactos negativos que se podían generar en los destinos turísticos. En algún momento hablábamos, por ejemplo, de Toro Toro, que hace más de 20 años, cuando existían flujos turísticos hacia este lugar, tal vez no existían las condiciones necesarias, digamos, en términos de servicios, alimentación, pernoctación y todo, pero por otro lado también no se tenían las condiciones necesarias para resguardar el patrimonio natural, por ejemplo en la caverna de Humajalanta. ¿Cómo se aplica esto? Resulta que en esa época, cuando iban estos grupos, entraban sin considerar, por ejemplo, la sobrecarga en los espacios, ¿no? La sobrecarga, es decir, sin considerar la capacidad de carga que tenía el espacio, que es la caverna. Antes los guías de turismo de allá de Toro Toro, que podía ser cualquier comunario, si encontraba un grupo de 100 turistas, entonces entraba a la caverna con los 100 turistas, sin pensar en qué tipo de impactos negativos podían generar. Uno de ellos, por ejemplo, era la destrucción de las estalactitas, de las estalagmitas, era el tema de que grafiteaban, por ejemplo, en la playa, que es una zona, un área que está dentro de la caverna y que presenta arena y tiene un techo muy bajo, y que ahí dejaban sus grafitis con todo tipo de herramientas, digamos, que utilizaban para ello, y una serie de impactos tal vez negativos que se podían generar en ese destino. Entonces, por eso cuando hablamos del turismo sostenible, la Organización Mundial del Turismo indica que se debe buscar satisfacer, dice, las necesidades de los turistas, sí, para que ellos puedan sentir que su experiencia ha sido grata, que los servicios hayan sido buenos, ¿no? Que su conocimiento también se ha incrementado y que se encuentre, pues, en pocas palabras, satisfecho con todo aquello que en expectativa esperaba de ese sitio, ¿no? De ese destino. Pero que también cuando ese turista se vaya de ese destino, no deje impactos negativos. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre lo que el turista quiere y los destinos turísticos también necesitan satisfacer sus necesidades. ¿Para qué? Para evitar que estos destinos turísticos se degraden en el tiempo y que en el tiempo puedan ser también aprovechados por las generaciones futuras. Otro aspecto que resalta la Organización Mundial del Turismo es de que se debe, que con el turismo sostenible, se debe proteger, ¿no? E incrementar las oportunidades del futuro, ¿sí? ¿Para qué? Para que las personas del futuro también puedan tener esta misma oportunidad de poder visitar estos recursos patrimoniales, naturales, culturales, y que no desaparezcan, ¿no? Así también dice que se debe gestionar los recursos de manera que las necesidades económicas, sociales y estéticas puedan ser satisfechas, dice, mientras se mantiene la integridad cultural. Ese es un detalle, ¿sí? Esto es procurando, por ejemplo, la transculturación de forma negativa en estos destinos culturales, es decir, que la influencia de los extranjeros no genere un cambio, una tergiversación o la pérdida de la integridad cultural también que existe en estos destinos turísticos. Los procesos ecológicos también dice esenciales y la diversidad biológica de los sistemas de vida, es decir, que evitar que desaparezcan, pero que al mismo tiempo puedan satisfacer las necesidades tanto de turistas como de los destinos. En la OMT nos habla ahí tienen un texto que es Introducción al Turismo, el cual nos presenta algunas definiciones que tienen que ver en torno al turismo. Uno de ellos está ligado a lo que es el turismo sostenible. Este concepto nos indica, ¿no?, que el turismo sostenible está ligado a 3 hechos muy importantes que tienen que ver con la calidad, la continuidad y el equilibrio entre los elementos que hacen al turismo sostenible.
El turismo sostenible plantea criterios y objetivos con los cuales debemos nosotros intentar alcanzarlos. Entre los objetivos del turismo sostenible podemos indicar que es buscar o mejorar la calidad de vida de la población local, dado que la población local es la que debe ser beneficiada por ese aprovechamiento que hay de sus recursos, ¿no? De su patrimonio. El mejorar esta calidad de vida es dar la posibilidad de que las personas puedan trabajar y que vivan, ¿no? Que trabajen y vivan en el destino turístico. Otro objetivo es proveer mayor calidad en la experiencia para el visitante. En el primer objetivo que hablábamos de mejorar la calidad de vida, se buscaba mejorar las condiciones de la población local. En la segunda, dice, es mejorar, es dar una mayor calidad a la experiencia del visitante, ¿sí? Es decir, al turista, ¿no? Un tercer objetivo nos habla sobre mantener la calidad del medio ambiente, del que dependen tanto la población local como del visitante. Imagínense ustedes si el medio ambiente, ¿no? Los espacios naturales de una población local se ven contaminadas, no gozan de, por ejemplo, la calidad del agua que se pueda consumir. ¿Será que los visitantes van a ir? O sea, vamos a preguntarnos, ¿no? Vamos a hacernos esas conjeturas. Entonces, lo que se busca es que la calidad medioambiental sea también, depende tanto de la población local como de los visitantes. Se ha visto que muchos destinos turísticos, sobre todo cuando se habla de turismo de masas, los visitantes son irresponsables con el destino local en el cual están visitando y no les importa, por ejemplo, los impactos que puedan generar. Una de ellas es, y a pesar de que no sean en los destinos turísticos, en el mismo Cochabamba, me ha pasado muchas veces que les digo, no boten basura, y me responden, ¿no? Le doy trabajo al barrendero. Entonces, ese tipo de teoría, de tara, en todo caso, mental, que maneja la población, las personas en general, son aquellas que van en desmedro de poder generar justamente un desarrollo sostenible y por ende pues un turismo sostenible. ¿Listo? Otro elemento que debemos considerar, por ejemplo, es la consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la actividad turística para los residentes locales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que en muchos destinos turísticos, los que realmente se llevan un mayor porcentaje de beneficios económicos muchas veces son empresas privadas que poco o nada redistribuyen estos recursos económicos captados por la actividad turística y que no tienen un impacto positivo en el resto de la población que habita esa comunidad receptora. Es decir, lo que se debe buscar con un turismo sostenible es que la redistribución de las divisas, de los dineros que se vaya a generar por la actividad turística pueda llegar a beneficiar a la mayor parte de la población de esas comunidades receptoras, ¿sí? Y por último tenemos el de asegurar la obtención de beneficios por parte de los empresarios turísticos, ¿no? Que pueda existir esta redistribución que también hablábamos anteriormente, ¿ya? Y por último, sí, hemos logrado terminar la temática. Por último, vamos a ver que existen beneficios. Perdón, esto no parte sobre los beneficios, sino habla sobre áreas que debemos trabajar prioritariamente para iniciar, ¿no?, con este tema de sostenibilidad en el sector turístico. Una de estas áreas que se debe ir trabajando para empezar a generar lo que es el turismo sostenible o apoyar, ¿no?, apoyando a este objetivo, es el hecho de reducir, por ejemplo, reutilizar y reciclar los residuos, ¿sí? Eso se puede trabajar directamente también en los destinos, se puede trabajar, no necesariamente tiene que estar vinculado al turismo para que se pueda trabajar este punto, ¿sí?, esta área prioritaria. Otro también es la eficiencia energética, pensando en la conservación y la gestión, ¿sí?
La eficiencia energética tiene que ver con el hecho de evitar consumir más el consumo, por ejemplo, de energías nocivas para el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el consumo de hidrocarburos, la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo, por ejemplo, de la energía eléctrica debe ir también en ese sentido, ¿sí? Buscando conservar en lo más posible, por ejemplo, los recursos no renovables, ¿ya? Otra área que se debe trabajar nos dice que es la gestión adecuada de los recursos del agua potable, ¿sí? Ese es un aspecto muy importante. Van a ver que la mayor parte de lo que estamos hablando en estas áreas prioritarias de trabajo tienen que ver con aquellos agentes que están destinados también a trabajar con el medio ambiente directamente, ¿sí? Hablamos también sobre la gestión adecuada de las aguas residuales, un problema que, por ejemplo, en Cochabamba tenemos muy afectado por estas aguas servidas residuales con una serie de componentes químicos que caen al río Rocha y también a la laguna Lalay, ¿sí? Otro que también habla sobre la gestión adecuada de lo que son las sustancias peligrosas. Uno, por ejemplo, son el tratamiento de las pilas, ¿no? De las baterías, el transporte más sostenible, ¿no? En este momento trabajamos directamente con tipos de transporte principalmente que consumen recursos energéticos de origen de fósiles, ¿no? Cuando podríamos tal vez empezar a pensar en transportes mucho más sostenibles, por ejemplo el uso de la bicicleta, decíamos, o un transporte de estos nuevos que han aparecido en Cochabamba, que son estos autos eléctricos, ¿no? También es una alternativa. La gestión y planificación adecuada del turismo, eso es un aspecto que se debe trabajar mucho en Bolivia principalmente. Si bien hay planificación, mucho de esta planificación a veces no se ve plasmada en la realidad porque no existen las conexiones ideales con todos los organismos que trabajan en el área del turismo, pero que se debe ir trabajando en este aspecto. Otro aspecto es también el de involucrar al personal, a los clientes, a las comunidades locales en los temas ambientales, ¿no? Un ejemplo de ello es cuando en parte de las actividades que se van a realizar, paquetes o procesos en los que van a tener como participantes a grupos de personas, es en el que se puedan realizar actividades, por ejemplo, de renovación o de restauración de sistemas ecológicos. Se ha visto que en muchos eventos programados, cuando vienen como destino a desarrollarse estos eventos en la ciudad de Cochabamba, un día al final de estos eventos, de estos congresos, se van programando, por ejemplo, la visita a áreas protegidas con el objetivo de hacer la reforestación a través de plantines, la limpieza de los residuos sólidos en torrentes o áreas, cauces de río, y de este tipo muchos más ejemplos, ¿no? Y cuando hablamos con turistas, por ejemplo, un ejemplo serían el emprendimiento Tacibe, que es una comunidad yuracareña, no sé si les he contado antes sobre ellos. Es el hecho, por ejemplo, de mostrarles a los turistas, a los que van a este emprendimiento turístico comunitario, cuáles son las conexiones, las relaciones entre estas poblaciones yuracares y el bosque, ¿no? Entonces se hace partícipes a los turistas, a los visitantes, haciéndoles entender la importancia que tiene la naturaleza, el bosque, en su modo de vida, en su sistema de autosuficiencia y de vivencia en sus relaciones tanto sociales como productivas con este medio ambiente natural, ¿no? Ahí entraría un ejemplo como tal. También trabajar sobre lo que es la realización de diseños para la sostenibilidad. Esto es empezar a crear modelos, formas, procedimientos que tengan que ver para poder empezar a aplicar estos conceptos de sostenibilidad en los medios en los cuales se vayan a desenvolver, ¿no? Las personas como agentes encargados, que podrían ser a partir de las instituciones y que pueda incluir también a la sociedad en su conjunto.
¿listo? Que de manera que la sociedad también pueda replicar. Aquí, por ejemplo, en diseño de sostenibilidad podría ser un ejemplo el hecho de la separación de los residuos sólidos, ¿no? O sea, en teoría lo hacen, pero ya cuando lo llevas a la práctica todavía cuesta, por lo menos en nuestro país cuesta llevar a la práctica estos diseños o estas propuestas de cómo mejorar este aspecto de la sostenibilidad. Y por último tenemos también lo que es el establecimiento de acuerdos de colaboración para la consecución de lo que sería el desarrollo sostenible. ¿Ya? Hasta aquí, ¿tienen dudas, preguntas? Jóvenes, señoritas. No, Lisa. ¿Ha quedado claro o es que he hablado muy rápido? ¿No hay dudas? Perfectamente entendido todo, Lisa. Bueno, esto último se los voy a dejar a ustedes en la presentación y para que lo lean. Aquí hablamos sobre lo que son los beneficios del turismo. Ustedes van a tener que leer un poquito, son 14 puntos genéricos que se establecen a partir de la OMT, ¿listo? Entonces, esto ya lo dejo para que ustedes lo vayan leyendo, ¿ya? Y vayan viendo cuáles son los beneficios de poder generar un turismo sostenible de forma efectiva, ¿listo? Esto lo van a tener en la plataforma, no se preocupen. ¿Ha quedado claro? ¿Tienen alguna duda, algún criterio, tal vez algún comentario acerca del tema que hemos abordado el día de hoy? Vamos, participen, por favor, díganme qué les ha parecido la temática, ¿se entiende, no se entiende? Comenten. Comenten, quiero que me digan qué les parece, ¿es interesante, no es interesante el tema del turismo sostenible? ¿Quieren saber algo más sobre el desarrollo sostenible? ¿Cómo llévenlo a un ejemplo, tal vez donde ustedes podrían plasmar estas ideas? A ver, tenemos unos minutos más antes de terminar nuestra hora. Por mi parte, a mí me parece realmente un tema muy importante, lo del turismo sostenible, porque generalmente se aplica a las comunidades, ¿no, Lisa? No necesariamente las comunidades, o sea, el turismo sostenible se puede trabajar en áreas urbanas y también en áreas rurales. Lo ideal es empezar a cambiar la visión de lo que es el desarrollo sostenible y el turismo sostenible desde las áreas urbanas, porque justamente en las áreas urbanas es donde menos se ve la aplicación de un turismo sostenible de forma equitativa. Generalmente en las áreas urbanas se ha desarrollado más los intereses económicos que aquellos sociales, si bien sí están, pero los medioambientales son los que se quedan mucho más relegados y poco se trabaja, ¿no? O sea, sabemos que es importante el medio ambiente, pero al final no hacemos nada por mejorar esas condiciones de medio ambiente. Y las poblaciones en las áreas urbanas hacen caso omiso de generar un impacto positivo, de un cambio en estas áreas. Un ejemplo de ello, les digo, que tiene que ver con desarrollo sostenible, o sea, son acciones muy chiquititas que la suma de estas acciones pueden tener un impacto muy bueno en el futuro y en las grandes sociedades. Y es el hecho de enseñarles a los niños a no botar la basura cuando han consumido algún alimento desde un bus, desde un trufi, ¿no? Porque, ¿y quiénes son en el colegio les dicen no debes botar la basura a la calle o al piso, tienes que botarlo, depositarlo en un basurero, ¿cierto? Sí. Pero lo recoge la mamá al niño, le compra un pilfrut, le compra unos chuches más por ahí, lo sube al bus, el niño termina de comer todas esas cosas y le dice, mamá, la basura, agarra a la mamá y lo bota por la ventana. O sea, avanzamos un paso enseñando al niño y retrocedemos el paso o dos pasos. ¿Por qué? Porque los padres son los que nos impiden a veces
implantar ese conocimiento, ese proceso, se me ha ido la palabra en este momento, ese hábito, ¿no? De cambio, de mejora a favor de la naturaleza, a favor del medio ambiente, porque no solamente es por el medio ambiente en general, sino es para evitar que haya, por ejemplo, inundaciones en la ciudad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que deberíamos también pensar un poco más, ¿ya? O sea, son acciones pequeñitas que pueden ir sumando para poder generar un equilibrio, ¿no? Que van a ir sumando para poder empezar a hacer que esta dinámica del desarrollo sostenible funcione. Y debemos entender que cuando hablamos de desarrollo sostenible es lo mismo que hablar de turismo sostenible. Los conceptos del desarrollo sostenible son perfectamente y son completamente aplicables a lo que es el turismo sostenible para que pueda ser efectivo, desarrollado, trabajado y ejecutado en el área del turismo. ¿Se entiende? Sí, hablando de lo que es más atractivo, sería, digamos, primero concientizar el lugar, a la comunidad donde se encuentra el atractivo, ¿verdad? Sí. Porque yo lo veo como el Museo Arqueológico de Miami, o sea, prácticamente lo he visto abandonado, digamos, a diferencia de otros atractivos. Pienso que es porque la comunidad también le ha faltado organizarse y demás para poder hacerlo resultar más. Hablando de esa visita que hicimos ahí al Museo de Piñami que indicas, mira que por lo menos, ¿no? Dentro de estos conceptos que hemos visto, realmente ese museo es porque es un museo abierto, cumple con la idea de conservación del atractivo, porque si no hubieran por lo menos la comunidad haber dicho sí, aquí tenemos restos arqueológicos, aquí tenemos realmente algo que vale la pena y que tenemos que cuidarlo, tal vez no existiría ese museo abierto. O sea, de alguna manera ya está, ¿sí? Se ha hecho la conservación y se ha hecho la restricción, y en la medida de sus posibilidades también se hace el aprovechamiento, porque cuando haces conservación del patrimonio, dices, lo aprovecho en este momento, en el presente, pero también lo hago, lo que estoy haciendo es conservarlo para el futuro. Y desde mi perspectiva, el Museo Abierto de Piñami está dentro de las condiciones necesarias de decir que se puede hacer un turismo sostenible. Ahora, lo que tú no ves tal vez es el hecho de la difusión masiva, pero no vas a esperar que sea una difusión masiva porque no es un complejo muy grande, no tiene un impacto mayor, no es un atractivo que pueda considerarse una jerarquía 4. ¿Me dejo entender? O sea, el grado de influencia, de atracción que tenga respecto a otros atractivos comparable nunca va a ser el mismo. No puedes comparar el Museo Abierto de Piñami, por ejemplo, con Incayacta. O sea, no hay nivel de comparación. Pero para mí, personalmente, lo que hay en el Museo Abierto de Piñami está dentro de los rangos, dentro de esta idea de equilibrio, podríamos decirlo ahí, ¿no? Más o menos, pero existe ya un poco de lo que sería el turismo sostenible respecto a ese atractivo en específico. Yo me sé lo que he leído, que por ejemplo falta acabar el múltiplo C, digamos, ¿no? Del año que están hechos. Pero por ejemplo, en cuanto digamos, hay inundaciones y cuando hay visitantes, como en nuestro caso fue, por ejemplo, las piezas que están expuestas ahí, digamos, cualquier persona podría tomar esto en conciencia, como usted estaba hablando, los niños, y llevarse estas piezas, digamos, sacar esas piezas de las mismas paredes. Ya, pero también tienes que tomar en cuenta de que si bien es interesante hacer esas observaciones, hay que tomar en cuenta el hecho de que existen los otros dos factores, uno que es los recursos humanos y otro es que los recursos económicos. Entonces, si bien se ha intentado trabajar sobre los recursos patrimoniales a modo de conservar, tienes que darte cuenta que no necesariamente tienen dinero para poder para tener mayor capacidad de gestión en el sitio. ¿Me dejo entender? La relación recursos humanos, recursos económicos,
todavía no es muy estable. Existen otras necesidades en esa población, no solamente la de conservar el atractivo. También están las necesidades, por ejemplo, de generar mejores condiciones en agua potable, saneamiento, seguridad ciudadana, alumbrado público y otras más que seguramente tienen ahí. Entonces, al momento de hacer inversiones, buscar inversiones, también tienen que el componente social, estos recursos humanos, tanto institucionales como locales, tienen que priorizar. Entonces tampoco puedes ir en contra de ellos, decirles, es que ellos no están cuidando, no están haciendo las excavaciones, porque todo eso, todas esas actividades necesitan dinero y no necesariamente lo tienen. Entonces se hace lo que se puede, en pocas palabras. Se podría decir que los museos no son lo principal, no lo tienen como un tema primario, ya por lo secundario, ¿verdad? Es que sí, es de doble sentido y a veces te choca y dices, ¿cómo yo puedo pensar en generar desarrollo sostenible? Ya lo he pensado en determinado atractivo, en determinada situación para generar una solución a ese problema, pero llegado el momento vemos que no hay ese interés, ¿no?, de parte de las autoridades. Sí. Ahora, yo les digo, o sea, a veces ese interés puede estar de parte de las instituciones, de las autoridades, pero no es prioritario para quienes, para la sociedad en la cual vive en esa jurisdicción. Entonces, esa sociedad, esas personas, esa población, tiene no solamente la necesidad de resguardar su patrimonio, también tiene necesidad de comer, de dónde dormir, de qué alimentarse, ¿no?, de tener por lo menos agua limpia, tiene otras necesidades genéricas, ¿me entiende? Y los recursos económicos no alcanzan. Esa es la situación en nuestra realidad en Bolivia. O sea, y además es otra idea, ahí hay que ya empezar a cambiar ese concepto, que las poblaciones, las comunidades receptoras, la población receptora o la que vive en esa jurisdicción donde se encuentran estos recursos patrimoniales, que es principalmente a lo que nosotros, a los del área de turismo, nos interesa, eso no lo vamos a negar, pero estas comunidades están acostumbradas, y eso es porque nos han acostumbrado estos proyectos, estas donaciones extranjeras, ¿no?, de los países del primer mundo, nos han acostumbrado a la población a ser dependientes de que otros se ocupen de solucionar los problemas. Los que me interesan a mí, también los que no me interesan, otros que vengan y se ocupen. ¿Me entienden? No hay conciencia, no hay responsabilidad de cada uno de los habitantes. Entonces, eso es lo que debemos ir cambiando, lo que debemos ir sensibilizando. No utilicemos el término concientizar o concienciar arbitrariamente. Hablen más sobre sensibilizar, es decir, conversemos sobre que esto es bueno, esto es malo. O sea, no voy a poder entrar a la conciencia de la gente, ¿sí? Lo que voy a hacer es más bien generar un sentimiento de sensibilidad a ciertos temas. ¿Para qué? Para que tal vez vaya generando un cambio en su forma de pensar y en su forma de actuar. ¿Listo? Si quisiéramos, digamos, empezar ya por tratar de cambiar algo, obviamente diciendo que no boten basura o que, no sé, tengan más conciencia al cuidar del medio ambiente, ¿por dónde empezaríamos? Yo ahorita estoy buscando voluntariados y la verdad no sé por dónde empezar. Yo creo que toda acción empieza por mi casa. Y de ahí, a ver con mi vecino, le mostraré cómo podemos hacerlo, ¿ver? Entre los dos vecinos como que tú le influencias, lo estimulas, y este vecino, por así decirlo, también se va a influenciar, se va a motivar y va a empezar a replicar estas mismas acciones, ¿sí? Entonces, debemos empezar de lo micro a lo macro. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi hija me viene con la idea, ¿no ve? De, mami, tenemos que separar, necesitamos basurero de esto. Sí, lo hagamos. Pero viene mi mamá y me arruina toda la clasificación de residuos, la separación de residuos. Bueno, al final ya, mi mamá también cambia, empezamos a generar, ¿no?, este cambio interno.
Pero llega el basurero y le digo, aquí está separado vidrios, está separado plásticos, está separado orgánicos, por ejemplo. Allá me agarra el basurero y me pone todo en la compresora. No me separa nada. Sí, exactamente ahí es donde está el problema. Ajá. Ahora, un ejemplo, ¿no? O sea, yo vivo en Sacaba, en la jurisdicción de Sacaba. Interesantemente, el gerente general de Jerez, que es la empresa de manejo de residuos sólidos de Sacaba, es un conocido mío, es un amigo, ¿no? Y cuando necesito un favor en tema de capacitación o necesito cualquier visita, todo eso, hubiéramos visitado con ustedes, por ejemplo, para poder ver, ¿no? Hubiéramos hecho ese intento de poder visitar Jerez, pero lastimosamente no podemos ahora por la situación. Yo converso y le digo, él tiene un plan de manejo de los residuos, es la única en el área metropolitana. Colcapirua también tiene, que es un relleno sanitario, ¿sí? Es decir, que tiene todas las condiciones para evitar incrementar los efectos de contaminación por causa de los residuos sólidos en Sacaba. Está muy bien trabajado, muy bien planificado. Yo le digo, o sea, aquí qué lindo, pero cuando haces tu recojo de basura, ¿por qué no les indicas a tus trabajadores, a los que hacen el recojo de basura, que hagan esta separación? Yo les separo y ellos me lo meten nomás a la misma bolsa, todo. ¿De qué sirve que uno empiece a hacer este trabajo desde casa si cuando va a llegar a estos otros intermediarios a los cuales tal vez se les ha capacitado, pero no se los ha sensibilizado para que entiendan los conceptos de lo que es la separación y los beneficios de hacerlo desde un inicio? O sea, si nosotros como familias empezamos el proceso, ellos deberían continuar el proceso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se vaya generando realmente este cambio. Entonces, y es muy fuerte, ¿por qué? Porque al comentar esto con este amigo, con Cristian, me dice, sí, es cierto, yo los capacito y todo, me dice, pero es tan difícil hacer entender a la gente que debe tener este tipo de cambios. Y es verdad, lo peor es encontrarse con gente que no quiere aprender, que no quiere cambiar lastimosamente. Y eso realmente está muy, muy enraizado en su psiquis, ¿sí? En su forma de pensar, de actuar, que viene no de ahora, viene de generaciones pasadas, muchas generaciones pasadas. ¿Listo? Entonces, es nomás seguir. En mi casa seguimos haciendo, seguimos separando de todo, así que no nos queda de otra que seguir con eso. Yo no puedo cambiar en más de 4 años a mi vecina que no aprende a hacer que sus aguas residuales de lo que lava ropa y de lo que se mezcla con todo lo que tiene de sus perros en su patio, me lo mande a la calle directo y que no vaya al desagüe, ¿no? Entonces justo llega a mi puerta y me genera pues unos aromas increíbles. Pero como yo soy la única que se queja, en varias reuniones me he quejado, ahora lo que hago es mandárselo a la casa del presidente para que empiece a actuar él como presidente de nuestro TV, a que realmente le dé una solución, porque yo he intentado, hablando, le han venido a golpear con palo y todo, la doña, y no aprende. Caniwa no entiende, no le da la gana, y sus hijas replican el mismo proceso, no les interesa cambiar. Entonces, es las personas. El problema son las personas. Exacto, ellos son las personas que tampoco quieren recibir capacitaciones.